Vamos. ¡Siu! A ver. Estoy con mi corte Siu, chicos. ¿No se han dado cuenta? Mira, ahí está mi rayo. Me he puesto mi rayo ahí. Mi corte Siu. Ahí está. Solo que hoy no me pude peinar como ese. Claro. Se ve pepón, dice el otro. ¡Asu! Gracias, papu. Gracias, mi King Color Con. Espérate, ¿qué pasa? Vamos por aquí. Ya. Eso ahorita voy a borrar esto. Listo. Todo peruano es víctima del síndrome del héroe. Todo peruano, generaliza aquí. Todos reconocemos esa incómoda situación en que la estampa de algún burócrata, aquella persona que está en alguna esfera del poder, nos pide documentos, por favor. Documento que, claro está, no tiene por qué pedirnos. El mismo síndrome genera esa amnesia, esa pérdida de la memoria, que hace que el vigilante nos detenga inútilmente. El vigilante nos diga, alto, pero por las puras. Con un desafiante, ¿para dónde se dirige? Bueno, lo que usualmente hace este señor. También le impide hacer excepcionalmente lógicas al profesor, enfermero, policía, que está haciendo su trabajo. A ver. Esta patología, lo pone como, dime qué pasó. No, ya tengo pan acá, hijo, tranquilo. Tú tranquilo y nervioso. Esta patología, esta enfermedad, o así lo ve el autor, se desarrolla de manera natural ante la monotonía en el trabajo y se manifiesta en la búsqueda de algún acto heroico en donde no lo hay. O sea, buscar héroes donde no hay héroes. Ya. Obviamente, evidentemente, el síndrome nos puede afectar a todos y este año 2014 el presidente de la República y el ministro de Economía cayeron víctimas. Habla ahora, ya se enfoca en un hecho tal cual, real. Durante todo el año, el presidente ha profetizado, o sea, como ha pronosticado, de manera irresponsable, o sea, son palabras fuertes, un enfriamiento económico que estaba por llegar. Esta profetización, el autor lo considera un hecho netamente irresponsable. Hacia fines de año lanzó un paquete de estímulo económico con la idea de revertir los 3 puntos y pico de PBI que dejamos de crecer. Ya. Ok. Con este paquete vino una reforma tributaria y más adelante una reforma laboral. Parece broma. Ya suman 6 los paquetes de estímulo. Bueno. Estos paquetes solo se pueden entender a través del síndrome del héroe, porque, justificación, francamente, la economía peruana no necesita paquetes de emergencia. Por el contrario, el presidente y el ministro, mira, lo anterior, si se han dado cuenta, netamente cuando hablaba del síndrome de El Salvador, era la introducción en cuáles están los peruanos y la actitud, y obviamente lo que se asume una cosa y otra. Y ahora se ha enfocado en lo que es el presidente y el ministro. El presidente y el ministro deberían continuar con el trabajo tedioso y complejo que es administrar el Ejecutivo y hacerlo de manera silenciosa, o sea, calladito. Las estadísticas no mienten, o sea, las estadísticas son tal cual. En el 2014 crecimos al 3% cuando en los últimos años veníamos del 6% a 7%. Sin embargo, no obstante, hay que distinguir un fenómeno estadístico de lo que es un declive económico concreto, o sea, fehaciente. El Perú siempre va a crecer menos cuando caigan los precios de los minerales, y este ha sido el caso ese año. Wow. Tampoco hay por qué preocuparse. Si uno va al detalle, verá que esa caída comprime las ganancias de las mineras que están poco ligadas al resto de la economía. Pues sí. Esa caída tiene poco efecto en el empleo o infraestructura.
al menos en el corto plazo. En el corto plazo esto no se da. Es expuesto a la falta de chorreo a la que estábamos acostumbrados a escuchar durante el gobierno de Toledo. En todo caso, no hay nada que reactivar ahí, porque la caída de los precios de los minerales está fuera de control de cualquier gobierno. Una segunda razón de la caída del PBI son los proyectos de inversión que no se ejecutaron durante el año. ¿No sería lógico reactivar los proyectos sin necesidad de tanto alarde? Claro, ¿para qué si se puede hacer otro? Un tercer factor es el freno de la construcción. Sin embargo, habría que preocuparse si la construcción siguiese siendo al ritmo del que andaba. No hay nada que hacer con la construcción tampoco. O sea, esas medidas, digamos, de auxilio, que según lo que estamos viendo se estaban dando con el señor presidente y el ministro. Y bueno, que realmente no era nada productivo según lo que el texto menciona. Entonces, la tesis, lo que el autor afirma, pregona, asevera, afirma y reafirma es: ¿todo peruano es víctima del síndrome del héroe? ¿Todos? El Perú siempre va a crecer menos cuando caigan los precios de los minerales, y este ha sido el caso de este año. Esa no es la tesis. Las estadísticas no mienten. En el 2014 crecimos etc. tampoco. En el 2014 el presidente de la República y el ministro de Economía padecieron un síndrome, pero no dicen cuál. El presidente de la República y el ministro de Economía cayeron en el síndrome del héroe en el 2014. Pues sí, avión. Pero esta es una generalización. El autor utiliza esa generalización para la parte introductoria. No puede ser avión. Porque se está enfocando en quién, porque algo dice la tesis. La tesis es la afirmación más importante. Y dice, la tesis sería: el presidente de la República y el ministro cayeron en el síndrome. Claro, pues cayeron en ese síndrome que al inicio nos han presentado. Recuerden que un texto tiene introducción, desarrollo y cierre. En este caso nos estamos dando cuenta que lo anterior, todo lo que explicaban del síndrome del héroe, es una introducción y luego se enfoca en lo que estaba ocurriendo con el presidente de la República y el ministro. ¿Y el tema del texto cuál sería? El síndrome del héroe. Claro. Ay. Está preguntando la tesis. Es diferente. Porque para que sea una tesis, esta idea la defiende. El Perú siempre va a crecer menos cuando... ¿De dónde? Este es un dato. Esto no es una afirmación. Dice acá: siempre va a crecer. ¿De dónde sale esta afirmación? ¿Esto está defendiendo el autor? ¿Esta postura la está argumentando, la está sustentando, le está dando validez, le da datos? No. En cambio, a la E sí. Es lo que trata de demostrar, que han caído en el síndrome del héroe y las cosas negativas, bueno, con nada productivas que han hecho. Profesor, pero la D es casi lo mismo. ¿Por qué se escogería la E entre las dos? ¿Qué dice acá, hija? Donde voy a resaltar ahorita. Dice que padecieron de un síndrome, pero no. ¿Cuál es el síndrome? Claro. Falta esa especificación, hija. Hay que tener mucho cuidado al leer las respuestas. Hay un profesor, hay un colega en redes sociales. Yo he visto sus videos. El profesor enseña álgebra, aritmética, trigonometría, geometría, razonamiento verbal, historia. O sea, el profesor es un todista, por lo que veo. No he visto todos sus videos, solamente me he enfocado en lo que yo sé, que es verbal, en lo que yo he profundizado. Del otro puedo tener conocimientos genéricos. Y el profesor, por ejemplo, recomendaba primero leer las preguntas y las claves. Yo considero que el profesor ahí comete un error. Porque el alumno muchas veces se enfoca más allá. ¿En qué parte está? A ver, estoy buscando esta información en el texto. O sea, no se preocupa por entender el texto, sino por encontrar la información que tiene la pregunta.
Eso saben cuándo es útil, cuando tengo un examen de literalidad. O sea, cuando me dicen, ¿no? Tal cosa, entonces cuando lea el texto va a salir información rapidísima, pero las respuestas no son literales. Como en este caso no era literal, era interpretativo. ¿Me entienden? Entonces, deben tener mucho cuidado. Muchas veces cuando leemos primero las alternativas, lo que va a ocurrir es que nos vamos a enfocar más en buscar esa alternativa y no necesariamente, y esto va a ocurrir, esto va a pasar, y no necesariamente en entender el texto. ¿Qué tal si tú lees las respuestas y son respuestas muy parafraseadas? ¿Qué tal si incluso son falacias? Y te confunden. Vas a tener que, entonces, ahí tú das cuenta de que es más importante, la prioridad es entender el texto, porque tú ya sabes el tipo de pregunta que te va a venir, por la jerarquía textual, por el sentido contextual, por la inferencia, por la extrapolación, por la idea compatible, incompatible, ya sabes. ¿Se entiende? Por ejemplo, en esas preguntas que les vienen y le dicen, ¿no? El tipo de texto es, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje se ha usado en el siguiente texto, ¿no? Por ejemplo, en lo último, un lenguaje referencial, es un lenguaje expresivo, emotivo, es un texto connativo, que tiene connación, en fin. Pero igual tienes que leer el texto para poder entenderlo. Ya sabes que van a estar esas alternativas. Me deja entender, perdón. Que tenga mucho cuidado con eso. Luego, eso sobre todo, repito, esa técnica de primero leer las preguntas y luego leer el texto es mucho más efectivo, por no decir que es efectivo, cuando son preguntas literales. Las preguntas literales hay que, obviamente, entenderlas que yo leo y van a estar, tal cual. En fin, pero si me preguntan una pregunta de incompatibilidad, te dicen, ¿no? ¿Es incompatible afirmar que? Y flun te dicen, ¿por qué? Espérate, pero ¿por qué esto es incompatible? Si no he leído el texto. Tengo que leer el texto para saber por qué es incompatible. Así que tenga mucho cuidado con la forma como se hace la resolución de un texto. Por aquí, el argumento principal que sustenta la tesis. Ya, acá está la tesis. Ahora buscas por qué esto es importante. ¿Por qué? A ver, ¿por qué razón? Vamos. Esperen un momento. Dedo dicen por acá. Ya. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ya? El sector construcción debe seguir creciendo. Nada tiene nada que ver. Es incómoda esa situación en la que un burócrata nos pide documentos por... Pero eso no es un argumento. En el Perú un vigilante nos puede detener inútilmente con un desafiante para dónde se dirige. La economía peruana no necesita paquetes de ministros. Claro, pero el ministro dieron varios. Exacto. Por esa razón se dice que cayeron en el síndrome del héroe. Ah, ese es el sustento, pues. Todo peruano es víctima. Esta es una generalización. Ah, ¿te has dado cuenta? Que si no marcabas bien o no marcabas aquí la E, no podías marcar acá dedo. Y si has marcado dedo acá, yo te pregunto, ¿y por qué marcaste el otro? Si acá en la pregunta 6 has marcado dedo, ¿por qué has marcado otra alternativa que no era E? Es una contradicción. Es una contradicción. Ah, verdad, profesor. Porque te apuesto que si hubieses llegado acá a la pregunta 6, algunos han marcado enano, pero acá que han marcado avión, entonces no tiene sentido marcar lo mismo. Por eso es importante siempre contrastar, no se olviden, chicos. 6 dedos, 7. La palabra paquete se usa en el texto con el sentido de conjuntos de qué. A ver, paquetes económicos decía, ¿no? En el texto. Ya, estos son papeles, funcionarios, atributos, billetes o medidas. Claro, pues, hijitos, muy bien. Son medidas económicas. Son decisiones que se toman para poder entender. Profe, ¿por qué no sería tributos? Tributos son impuestos. Conjunto de tributos. Pero estos no son tributos, no son impuestos.
Por eso clave enano. Ya, profe. 8. Del texto se puede inferir, se concluye, se infiere. A ver. La construcción ha tenido un decrecimiento en los últimos años. Posiblemente. Pero acá, la construcción como antes, dice acá. Ya. Tanto así como antes, podría ser, porque en la parte final dice, no sería como antes. La minería es el principal sector en el que se crea la mayoría de... No habla de esto. El presidente ha dado discursos optimistas respecto a la economía peruana. Pero eso dice en el texto. Micrófono, por favor, ahí está el micrófono, está prendido hasta acá, Smith. Luego, en el Perú, si la minería colapsa, ¿afectaría muy poco a la agricultura? ¿Habla de esto, chicos? ¿De la minería? Sí habla, profe, pero dice que no afectaría en casi nada por poco. O sea, afectaría en un largo plazo, sí, quizás, pero no. ¿En qué parte del texto está? Habla de los minerales, profesor. Uh-huh. ¿Qué dice, hija? De los minerales. De los minerales Uh-huh. que tengan que ver con la economía, si es que disminuye el precio de los minerales, la economía del Perú también baja. O perdón, el PBI. El PBI, eso está... ¿dónde estaba? ¿Eso dónde lo vi? Acá está. Lanzó un paquete de estímulo económico. Este paquete... No, ¿dónde está? Está más abajo, creo, profe. A ver. Más arriba. Dice, Acá está. el Perú... Uh-huh. Acá está, gracias, hijo. El Perú siempre va a crecer menos cuando caigan los precios de los minerales. Y este ha sido el caso en el pasado. Tampoco hay que preocuparse. Si uno va al detalle, verá que esa caída comprime las ganancias de las mineras que están poco ligadas al resto de la economía. Ojo, o sea, a las otras actividades. Esa caída tiene poco efecto en el empleo de infraestructura, al menos en el corto plazo. O sea, a lo largo sí puede ser. En lo opuesto, ya. En todo caso, no hay que reactivar ahí porque la caída de los precios de los minerales está fuera del control de cualquier gobierno. Una segunda razón, ahora. Y acá dice. En Perú, si la minería colapsa, ¿afectaría muy poco a la agricultura? ¿Le afectaría o no le afectaría? Dice que no le afectaría. No, pues, no le afectaría. No le afectaría. ¿Me entienden? Luego, el precio de los minerales lo establecen... No, pues no lo establece uno. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Avioncito? Dedito. ¿Dedo? No. Dice, si la minería colapsa, afectaría... Pero es que acá dice muy poco. Cuando dice muy poco, en el texto que te dice, ¿que le afecta o no le afecta? No le afecta. Al principio no, dicen. Pero estamos hablando en el sentido de infraestructura, porque ahí es a largo plazo, ¿no? Al corto plazo no. A ver. Acá está. Tiene poco efecto en el empleo o infraestructura. ¿Dónde está agricultura acá? Habla, no menciona de la agricultura en el texto. A ver, pero dices, pero se podía inferir, ¿de dónde lo infiero? Yo tengo que buscar, ¿podía inferir a partir de qué? Por acá me dicen que la clave sería dedo. ¿De dónde? Acá dice. Si uno va al detalle, verá que esa caída comprime las ganancias mineras que están poco ligadas al resto de la economía. Esa caída tiene poco efecto en el empleo o la infraestructura. Al menos en el corto plazo. O sea, a largo plazo va a afectar al empleo, al trabajo en general y a la infraestructura. Ahora, cuando dice empleo y infraestructura, está hablando del sector agrícola. Ahora, otro detalle acá.
Si uno va al detalle, verá que esa caída comprime las ganancias de las mineras que están poco ligadas al resto de la economía. Y acá te menciona, en el Perú, si la minería colapsa, ¿afectaría muy poco a la agricultura? Poco, muy poco, poquísimo, no le afectaría. Yo no puedo decir que no le afectaría, o sí. O sea, sí le afecta, pero poco, dice, porque por Ahora, el mismo hecho que están poco ligadas. ujú. Ahora, en esta parte del texto incluso dice, sin embargo, habría que preocuparse si la construcción siguiese creciendo al ritmo que andaba. Ah, sí dice que sigue creciendo. Hay que ver, no, no hay nada que hacer con la construcción tampoco. Siguiese recreciendo. No, dices, o sea, está en stand-by. No lo afirma del todo. Por lo tanto, como dice muy poco a la agricultura, lo que pasa es que yo quiero que ustedes se den cuenta dónde puedo hablar de agricultura. Cuando dicen las otras actividades en esta parte, no. En el resto de la economía, acá. Cuando dicen el resto de la economía, acá está basándose donde está, cuando tú quieres afirmar esto de la agricultura, no está basado en esto. O sea, no se basa en el empleo de infraestructuras. Quizás si alguien lo ha entendido así, se basa en el resto de la economía. O sea, puede ser que tu clave en buena hora has marcado dedo, y está bien, has marcado dedo, pero no por la forma en la cual has marcado. Se podía inferir, claro, pero hay de quedarnos siempre cuenta de que tiene que tener un sustento la respuesta. ¿Ok? Bien chiquitos. Ok. A ver, vamos ahora al siguiente texto. Por favor, acá les pido concentración. Solamente vamos a ir a las claves, me parece, por el tiempo, ¿ya? Ojalá alcance tiempo. Vamos. Comiencen a leer, vamos.
Bien, chiquitines. Vamos. Oh, profesor, qué guachafo, se ha puesto lentes oscuros. Nada, mano. Sino que estos lentes se oscurecen con la luz, por si acaso. O sea, son fotogrip, algo así se llama, no recuerdo bien el nombre. Y por eso se oscurecen de esa manera. Es por eso todo el problema de visión que tengo. Demasiada radiación tanto de la luz o de la computadora, mi visión me empiezo a lagrimear. Me parece que el Sharingan me subiese todo rojo, enrojecido tengo a la vista. En fin. ¿Se acuerda de ella, profe? No me digas, mano. No, ya. Vamos a la 9. Dice, la tesis propuesta en el texto es, ¿qué marcaron en la 9, chicos? Por acá me dicen dedo. La D. A ver. Dedito. Dice, ¿el embarazo juvenil continúa siendo una preocupación en los países subdesarrollados? Ya, eso es cierto, pero es un dato. ¿El embarazo juvenil es materia de debates para debates? ¿Confrontar? No. Muchas madres adolescentes abandonan sus estudios y se dedican a criar a sus hijos. Ya, ese es otro punto. La economía de muchos países se ve impactada negativamente en el impacto juvenil. Eso sí, porque está hablando de cómo este embarazo les afecta netamente. La pobreza en los países incide en la cantidad de embarazos. No. Es que eso es enfocarse solamente en ello, ¿no? Clave dedo. 10. Un argumento que sustenta la tesis es igual, sustento lo anterior, base, fundamento. ¿Ya? Entonces, por acá marcan beso, por ahí también marcan besito, varios marcan besito, confirmen la locura chat. Vamos a ver. Las escuelas deben entregar condones y tener... Esa es una solución, no es un argumento. Muchas madres adolescentes abandonan sus estudios y obtienen empleos precarios, lo que disminuye el ingreso a los sistemas de pensiones y... Precisamente lo que hace que la economía peligre, se desencaje. Las cifras demuestran que la mayor cantidad de embarazos precoces se dan tanto en las áreas... No. A pesar del enorme esfuerzo de las autoridades para brindar adecuada educación sexual y de... Pero acá habla solamente de la India. Sí, profe. ¿Ves? Los gobiernos han debatido acerca del problema de... No, la clave sería beso. Beso. Ok. Y 11. Del texto se puede deducir, inferir, concluir, dar cuenta. A ver. La E. Enano. Marcaron enano. Por acá dicen dedo, dicen enano. Vamos a ver. ¿Qué se infiere? Todos los padres de familia deben velar por el cuidado de sus hijas de manera especial. No se condice con el texto. Si en Suecia fabrica mayor cantidad de condones en objetos presentados. ¡Ga! No sé, puede ser que también estén exportando, importando, no lo sé. En los países desarrollados no existe el problema de embarazo. ¿Cómo no existe, papi? Todos lados hay. El embarazo juvenil ocasiona gasto de capital humano y elevación de costo de salud. A ver. Cuando hablas de una inferencia, a ver, puede darse, pero acá hay un pequeño pero significativo detalle. Elevación de costos de salud, esto no se da. El capital humano sí. Si en el Perú aumentan los embarazos precoces, aumentará también, claro. Se puede decir que si una cosa sucede, lo otro se dará. En un caso en el Perú. Lo estoy extrapolando dentro de la inferencia. Sí, la clave sería enano. Enano. Netamente. Ok. Listo. Y la siguiente pregunta... ¿no hay más? Ya, chiquitos. Ya acaba, listo. Y colorín colorado, con esto mi clase ha acabado. Chiquitos, nos vemos en los repasos. Que ya se vienen. Me parece que hay 1 o 2. Así que pónganse a estudiar, pónganse a verificar. Y como dijo un sabio filósofo, eso es todo, amigos. Chicos, que tengan una excelente semana. Nos estaremos viendo. Un gran abrazo. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Se cuida.